Bueno, muy buenos días, José, muy grato tenerte entre nosotros. Vamos a dar inicio al seminario, voy a decir unas breves palabras, luego voy a dar paso a Paul, que es nuestro moderador, ¿no? En primer lugar, quiero, por supuesto, agradecerte, José, por tu presencia en nuestro primer seminario de profesores de Derecho Administrativo. Estamos iniciando, digamos, nuestro ciclo de seminarios durante este semestre y el próximo, y es muy grato tenerte en esta oportunidad con la presentación, ¿no? Y con los comentarios que vamos a hacerle a tu trabajo. Hay jueces en Berlín, sé porque además me lo han comentado compañeros de otras facultades en España, otras facultades de Derecho, de otras áreas, me han comentado que tienes todo un ciclo ya programado de disertaciones. De hecho, Manuel Izquierdo me comentó que vas a estar en Córdoba pronto y sé también que tienes otras presentaciones y a esta le han precedido otros seminarios. Así que nos sentimos muy honrados que un trabajo como el tuyo, del cual vamos a hablar en extenso, no se esté presentando en nuestro seminario de profesores de Derecho Administrativo y, por supuesto, mi más sincera enhorabuena por el extraordinario trabajo. Muy bien, muchas gracias, Diego. Bueno, para mí es un placer también el poder estar con vosotros y con vosotras, ¿no? Ya tuvimos alguna ocasión con motivo del último libro sobre el tema de aguas que habéis editado y bueno, y es una satisfacción, ¿no? Comprobar la buena marcha, el buen ritmo que lleva la Universidad Católica de Lima, particularmente en Derecho y particularmente en lo que yo más conozco, obviamente, ¿no? Como es Derecho Administrativo, ¿no? La línea de trabajo, de investigación que esperemos, que vamos, estoy seguro que va a tener continuidad, ¿no? A pesar del obstáculo, del cierto parón aparente que haya podido suponer toda esta epidemia, que esperemos que se solvente cuanto antes. Muy bien, muchísimas gracias, José. Y antes de darle la palabra a Paul Villegas, ¿no? Quien va a moderar esta actividad, quiero comentarte que nos acompañan profesores del área de Derecho Administrativo, ¿no? De nuestro programa de segunda especialidad también, adjuntos, asistentes de docencia, es decir, no todo lo que es el pequeño claustro, digámoslo así, de profesores del área de Derecho Administrativo, ¿no? Y aquellos quienes están trabajando en la colaboración académica. Así que estamos sinceramente muy agradecidos por la disposición tuya y además dando inicio con un broche de oro, por supuesto, a nuestros seminarios durante este año. Así que sin más voy a darle la palabra a Paul Villegas para que proceda a presentarte formalmente. Adelante, Paul. Muchas gracias, profesor Segarra. Qué gusto tenerlo con nosotros, profesor José Esteve. Qué bueno que esté participando en este primer seminario de profesores de Derecho Administrativo. Yo pasaré justamente a presentarlo, no antes, justamente mencionando también, primero, ya le decía, el agradecimiento y también un poco la hoja de ruta que tendremos ahora para esta primera reunión que tenemos en el marco de los seminarios. Tendremos primero su exposición, la cual usted tendrá un tiempo aproximado de 35 minutos para que pueda exponer. Y a partir de ello tendremos ya los comentarios del profesor Diego Segarra y también del profesor Ramón Guapaya. Ahora bien, para presentarlo a quienes nos acompañan el día de hoy en el presente seminario, decirles que el profesor José Esteve Pardo es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona, ha sido profesor visitante en diversas universidades en Europa y América Latina y cuenta con diversos trabajos académicos publicados en libros y revistas especializadas. En su obra, nosotros recordaremos, ¿no?, que destacan los libros Lecciones de Derecho Administrativo y Derecho del Medio Ambiente, ambos, como también sabemos, con diversas ediciones. Finalmente, bueno, lo que me tocará decir ahora y me queda mencionar es que entre la obra más actual que tiene encontramos los libros El pensamiento antiparlamentario y la formación del derecho público en Europa,
publicado el 2019, y ya este año que acaba de pasar, el 20, es justamente cuando publica Hay jueces en Berlín, un cuento sobre el control judicial del poder, a propósito de el cual también tenemos el presente encuentro. Sin más, profesor José Esteve, estaremos atentos a su exposición y luego también con los comentarios y preguntas también de los profesores que nos acompañan el día de hoy. Lo escuchamos atentamente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Paul, por esta presentación. Bueno, como he dicho antes, y lo reitero, ¿no? Un placer estar con ustedes en esta universidad que yo creo que es auténticamente puntera, ¿no? Desde luego en el ámbito latinoamericano y en el ámbito internacional, ¿no? Es decir, por su actividad, por su proyección también en la investigación, ¿no? Que me consta, vamos, no creo que sea nada confidencial, pero que la propia universidad se puso en contacto conmigo también para si podía colaborar como evaluador de proyectos de investigación que se realizan, que se montan desde la propia universidad, es decir, lo cual demuestra una clara opción por la investigación, que es en definitiva, yo creo, que es lo que acaba marcando la verdadera dimensión universitaria, ¿no? Es decir, lo que acaba diferenciando la universidad, pues, de una institución docente básica, ¿no? Es decir, lo que le acaba, sin dejar de ser una institución docente, ¿no? Lo que le acaba dando el timbre característico, pues no es tanto, pues, que esa docencia sea una docencia orientada a la actividad profesional, porque hay muchas instituciones que también realizan ese tipo de docencia orientada a la actividad profesional, sino lo que le acaba dando realmente su sustancia, su altura y su atractivo, y acaba siendo el motor de su funcionamiento, pues es esto, ¿no? El propósito y el esfuerzo por ampliar el conocimiento, ¿no? Es decir, no solamente transmitir conocimiento, sino adquirir nuevos conocimientos. Entonces, visto así, este libro mío reciente, Hay jueces en Berlín, no es propiamente un trabajo de investigación, ¿no? Como habrán notado todos los que lo han leído, sino es un trabajo de reflexión, ¿no? Sobre ese gran tema, ¿no? que es el de la función que cumplen los tribunales con relación al control del poder. Y también es, en definitiva, la propia, si esto existe, digamos, si existe un control por parte desde los tribunales de la actuación del poder, quiere decir que ese poder, de alguna forma, pues ya adquiere otras dimensiones, ¿eh? Es decir, es ya otro tipo de poder, ¿no? Es decir, de la misma manera que cuando se introdujo la fórmula del control judicial de las leyes, el control de constitucionalidad, pues eso comportaba no solamente que existiese esa actividad de control, sino que el propio concepto de constitución era otro, ¿eh? Es decir, es muy distinta una constitución sobre la cual, es decir, que no justifica o que no da cobertura a un control judicial de constitucionalidad de las leyes, es decir, por lo tanto, un sistema que asegura la primacía de la Constitución sobre las leyes, a otra Constitución, es decir, a lo mejor con el mismo contenido, con el mismo articulado, pero que el hecho de que no exista un control judicial de actuaciones del legislativo eventualmente contrarias a la Constitución hace que realmente estemos hablando de otro tipo de Constitución completamente distinta. Es decir, o sea que el propio concepto o la propia idea del poder es muy distinta si admitimos o no que ese poder, las actuaciones de ese poder público son susceptibles de control judicial.
Bueno, entonces, este libro, como tantas veces ocurre, ya sobre todo a partir de a una cierta edad, pues no son libros que salgan de repente, ¿no? Es decir, que mira, ¿cómo se te ha ocurrido hablar ahora del molinero de Sanssouci o del molinero Arnold, ¿no? Del caso este de Hay jueces en Berlín, ¿no? Sino que uno, pues bueno, escribe de los recuerdos, de lo que lleva, los fantasmas que uno tiene, los papeles, las notas, ¿no? Es decir, me decía un profesor que posiblemente conozcan, el profesor Alejandro Nieto, ¿no? Que ahora ya tiene 92 años, ¿no? Que ahora quiere escribir, el otro día estuve con él en un seminario y quiere escribir un libro ahora sobre el tema de monarquía y república en España, etcétera, etcétera. Dice, bueno, a mí la gente a veces me dice, qué cabeza a esa edad, ¿no? Y dice, no, cabeza no, lo que tengo son cajones en la mesa, ¿no? Es decir, que tiene cajones donde tiene ahí apuntadas cosas, temas que les ha ido dando vueltas, etcétera, ¿no? Apuntes que hizo alguna vez, un trabajo que comenzó y que no acabó, etcétera. Y bueno, y todos de estos materiales se nutren los libros y particularmente este, ¿no? Entonces, este es un caso que a mí me llamó la atención por la disociación que se da entre una cierta esquizofrenia que se da entre lo que es el mito y la realidad. Es decir, por un lado está, bueno, y eso también puede suscitar toda una serie de reflexiones. Es decir, la diferencia entre mito y realidad, que yo creo que es también muy importante en este tema, en el tema del control judicial, del poder público, de la administración, del legislativo, etcétera, etcétera. Es decir, lo que es mito y lo que es realidad. Es decir, porque yo creo que hay instituciones, es decir, yo creo que podemos hablar ya aquí, por así decirlo, en familia o entre profesionales o expertos sin escándalo público, es decir, hay instituciones como esta de los tribunales y sobre todo los tribunales encargados de enjuiciar la actuación de los poderes públicos, hay instituciones que viven y necesitan vivir de alguna manera del mito. Es decir, muchas veces a lo mejor la realidad no se corresponde con ese mito. Y esto es un poco lo que pasó en este caso. Es decir, en este caso, nosotros, la imagen que comúnmente se tiene, y además yo me acuerdo que lo había comentado con alguno de vosotros, concretamente yo creo que con Ramón Guapaya, ¿no? Es decir, con Ramón Guapaya, yo cuando estaba ahí pensando en este libro, hablábamos ahí de los conflictos políticos judiciales que hay en Perú, como en todas partes y tal. Yo le hablé de del molinero, de Federico II y el molinero, y sí. Y Ramón contaba la versión que todos conocemos, ¿no? Que es la versión mitológica, es decir, que es la versión del molinero de Sanssouci. Es decir, que ese es el cuento, es una idealización, es una fabulación literaria de un cuento que podría ser perfectamente un cuento de niños, ¿no? Es decir, de un rey muy poderoso, es decir, que tiene un palacio en el cual pues, se celebran fastuosas cacerías, hay magníficas fiestas, se recibe a personajes de la alta sociedad, de la intelectualidad, filósofos, músicos, etc. Y esto era así, porque Federico II era el prototipo del rey ilustrado, es decir, que invitaba también a muchos intelectuales de Europa entonces, entre ellos, por ejemplo, Voltaire, estuvo un tiempo invitado y viviendo allí en ese palacio, en el palacio de Sanssouci, pero que bueno, que había un molinero, que el molino existe, es decir, eso sí que no es leyenda, y posiblemente la existencia de este molino, que además es un molino enorme. Yo la primera vez que fui por allí, yo ni pensaba que me iba a encontrar con un molino por allí. Yo pensaba, bueno, esto será un molino que ya será destruido, en cualquier caso un molino ya, digamos, arrinconado en el paisaje, pero no, hay un molino verdaderamente gigantesco
un molino de origen holandés, es decir, de los molinos que se utilizaban en los polders en Holanda, es decir, que era un molino que servía para moler harina, pero también era un molino que se utilizaba para bombear agua, es decir, para desecar el terreno y ganarle terreno al mar, ¿no? Que es lo que se hizo. Por lo tanto, un molino gigantesco, y hubo en Berlín mucha, por razones religiosas, y de otro tipo, hubo mucha emigración de holandeses. Vamos, los molineros que regentaban este molino, que existe y que vive, vamos, y que ofrece en la actualidad panes y pastas y productos, por supuesto, ecológicos, ¿no? Y naturales, que es lo que ahora se ofrece. Pues bueno, existía este molino, este molinero que molestaba, producía molestias al rey y a sus invitados, pues porque decía que ahuyentaba las piezas de caza, porque hacía ruido con las aspas, porque afeaba las vistas del paisaje, ¿no? de ese palacio, que además es un palacio que realmente lo importante son los jardines. El palacio en sí mismo, como el edificio, es muy discreto, pero tiene unos jardines muy bien organizados, muy dispuestos, con mucho gusto. Bueno, ese molino creaba molestias, ¿no? Entonces hay un momento en que el rey llama al molinero y le dice que ese molino causa molestias y que está dispuesto a comprarle el molino, ¿no? Es decir, yo como rey, digamos, benévolo y tal, yo te compro ese molino. Y el molinero dijo que no estaba en venta el molino, que no estaba dispuesto, que no pensaba venderlo, ¿no? Y entonces el rey le lanzó una frase amenazadora, ¿no? Le dijo, sabes que si quiero puedo destruir tu molino y no pagarte ningún céntimo. Y el molinero le dijo, sí, majestad, eso sería... No, entonces ahí difieren las versiones, porque hay muchas. Parece que el molinero le dijo, no, pero majestad, eso sería una gran injusticia. Y entonces Federico le dijo, bueno, para eso, señalando hacia Berlín, que estaba muy cerca, dice, para eso hay jueces en Berlín. Hay otras versiones que difieren, porque hay muchas, que la frase de hay jueces en Berlín se la atribuyen al molinero, ¿no? Es decir, que esto, pues para esto hay jueces en Berlín, ¿no? O sea, que se difiere, hay una diferente percepción de que si la frase fue una frase desdeñosa de Federico II, diciéndole, bueno, si tienes un problema, vete a los jueces en Berlín, o fue una reivindicación de un molinero humilde pero muy digno, ¿no? Es decir, que reivindicaba la intervención de la justicia en ese caso. Lo que sigue, según ese relato, es que el tribunal falló a favor del molinero y que Federico II respetó la sentencia. Hay versiones que dicen que había comenzado con la destrucción del molino y que entonces, acatando la sentencia, la reconstruyó. Esta es la versión que ha circulado, ¿no? Es decir, esta es la versión mitológica y, por lo tanto, esta es la versión que, de alguna forma, enaltece claramente la posición de los tribunales, es decir, enaltece la institución judicial. Es decir, es un relato que, desde lo mitológico, en favor de, bueno, el control judicial del poder. Es decir, de cómo hay unos tribunales que son tribunales que defienden a un súbdito frente a un rey todopoderoso y cómo ese rey acata la sentencia. Bueno, yo en el libro incido sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de que es un rey todopoderoso que acata la sentencia, porque trato también dos casos anteriores de reyes
que fueron condenados por los tribunales. Es decir, los dos únicos casos que se registraban hasta entonces en Europa. Que fueron condenados por los tribunales, condenados, por así decirlo, penalmente y condenados a muerte. Y los dos fueron ejecutados. Es decir, uno es Carlos I de Inglaterra, que fue a finales del siglo XVII, y otro es Luis XVI en Francia, con la Revolución Francesa, que fue a finales del siglo XVIII. Pero en estos dos casos, que comento y detallo, se trataba de reyes que habían sido previamente derrotados. Es decir, eran reyes que ya no tenían el poder. Es decir, ahí no estamos hablando de control judicial del poder. Es decir, o sea, muchas veces, y entonces es muy fácil hablar de control judicial cuando realmente se está juzgando a quien no tiene poder, ¿no? Es decir, ahí lo verdaderamente meritorio es cuando hay un control judicial de alguien que tiene poder y ese poder lo acata, ¿no? Entonces, ese primer caso en la historia, o que se presenta en la historia, es el de Federico II. Es decir, los dos anteriores, se puede decir, no, pero si antes hubo casos de enjuiciamiento, no solamente de las actuaciones de los reyes, sino incluso enjuiciamiento personal, penal, de dos reyes, y de dos reyes de reinos tan importantes como eran Inglaterra y Francia, y que fueron condenados y que fueron ejecutados. Bueno, es que esas personas no eran reyes, es decir, habían dejado de ser reyes. Y además fueron los dos juzgados por las instituciones que entonces concentraban el poder. Es decir, que propiamente no fueron juzgados por tribunales. Es decir, o sea, tampoco podíamos hablar en esos dos casos de enjuiciamiento de esos reyes por parte de tribunales. Es decir, sino que fueron enjuiciados por las asambleas. Es decir, los parlamentos, ¿no? Las asambleas legislativas. Es decir, Luis XVI fue enjuiciado por la Convención, es decir, por el Parlamento, que representaba, digamos, al nuevo poder revolucionario, y Carlos I fue juzgado por el Parlamento, con esta denominación. El Parlamento, que previamente había mantenido una guerra, una auténtica guerra, en términos militares, es decir, batallas militares, contra el rey. Es decir, hubo una guerra entre rey y parlamento. Estos eran los dos bandos, el bando del rey y el bando del parlamento, encabezado por Cromwell. El bando del parlamento es el que venció y desde el parlamento, no desde instancias judiciales, es desde donde se desarrolló ese juicio que acabó con Carlos I. Esos eran los dos casos. Hay un tercer caso que considero que ya hay que retroceder 100 años más, es decir, si Luis XVI es a finales del 18, Carlos I es a finales del 17, y hay un tercer caso que considero también, que es Felipe II a finales del 16. Entonces, claro, en el caso de Felipe II, ahí tenemos todavía la institución monárquica en general, o las instituciones monárquicas en el máximo de su apogeo. Es decir, o que no se había generado todavía entonces un contrapoder, como después en Inglaterra y en Francia, ese contrapoder se forma en torno a los parlamentos. Es decir, entonces, estábamos ahí en el caso de Felipe II con un rey absolutamente en la plenitud de su poder, también, como Federico II, pero ya son poderes distintos, ¿no? Entonces, ahí el caso que relato es un caso rocambolesco, ¿no? El caso de que podría ser una novela de acción y de aventuras, o un thriller cinematográfico, ¿no? de Antonio Pérez, un personaje un tanto siniestro, ¿no? Con toda una historia de intrigas, amores, etcétera, tiene todos los condimentos. Al final Antonio Pérez huye de Madrid, donde estaba
en prisión, acude al reino de Aragón, del cual también era rey Felipe II, y se somete a la protección del Justicia Mayor de Aragón, que era una especie de defensor del pueblo o defensor de la ciudadanía, defensor de los fueros, ¿no? Que este es otro tema también hoy en día muy debatido, todo el tema de los aforados, ¿no? Es decir, las personas que están sujetas a un régimen procesal y judicial privilegiado. Es decir, ahí viene la propia palabra, no sé si se utiliza también en Perú, ¿no? Es decir, de los aforados, es decir, que el término viene de ahí, de fuera. Es decir, el aforado es el que está fuera del control judicial, o al menos estaba fuera de ciertas actuaciones que los tribunales podían ejercer sobre el resto de las personas, pero no con toda una serie de privilegiados como eran las personas de la nobleza, etc. Bueno, entonces ahí se plantea ese conflicto entre el rey y Antonio Pérez con el apoyo del Justicia Mayor de Aragón y de los nobles de Aragón, hasta que llega un momento en que hay una serie de tumultos y el rey ya, el Felipe II, que hasta entonces se había sujetado a la legalidad, ejerció el poder del cual era titular absoluto, el poder desnudo, envió allí a su ejército, cogieron al Justicia Mayor de Aragón, Juan de Lanuza, y en la plaza del mercado de Zaragoza lo decapitaron al día siguiente, le cortaron la cabeza. Es decir, eso es lo que ocurría si nos vamos 300 años atrás. Bueno, entonces, en este entorno, pues claro, el relato del caso del molinero de Sanssouci, que así se llamaba para la ciudad, se presenta, pues eso, como un relato mítico, ¿no? Es decir, por primera vez tenemos a un rey todopoderoso, un rey absolutista, un rey absoluto que se somete a los dictados de la justicia en un asunto que tiene frente a un humilde molinero. Pero bueno, esto es el relato mítico. Entonces, mi gran sorpresa fue cuando yo estaba por allí, llevaba más tiempo estudiando en Alemania y trataba de traducir, ¿no? este relato de jueces en Berlín, pues entré en una cierta crisis lingüística porque decía, bueno, es que no sé alemán, ¿no? Porque es que lo que estoy leyendo no cuadra con ese relato que nos habían contado a nosotros en la facultad, ¿no? Claro, y en Alemania todavía, digamos, hay amplios sectores que siguen creyendo, que siguen hablando del molinero de Sanssouci. De hecho, hay una ópera sobre el molinero de Sanssouci, varias obras de teatro, y eso en Berlín, esta opereta, una ópera cómica que se representa todos los años en Berlín, ¿no? Sobre el molinero de Sanssouci. Pero incluso hay autores muy serios, como por ejemplo, ya que estamos aquí mayoritariamente entre administrativistas, Otto Mayer, ¿no? Otto Mayer en su Tratado de Derecho Administrativo se refiere al caso de Federico II y el molinero y habla del molinero de Sanssouci, ¿no? Y habla del molino que dice que sigue estando efectivamente ahí en el palacio. Pero ese caso es un caso idealizado. Es decir, ese caso no ocurrió en la realidad. En ese caso, no, digamos, todas las biografías y todos los estudios históricos sobre Prusia, sobre Federico II, etcétera, no dan cuenta de ese caso. Es decir, este es un caso que funciona y opera en el terreno de las óperas, de las operetas, de las obras de teatro. El caso real fue otro distinto. El caso real es el caso del molinero Arnold. El caso del molinero Arnold. Y ese caso no se produce en Berlín, sino que se produce en un lugar muy remoto, mucho más remoto, que se llamaba Pomersko y que actualmente está en territorio de Polonia. Es decir, ni siquiera es Alemania. Bueno, eso es ese espacio de la Prusia profunda. Y el molino no es un molino de viento, como este de Sanssouci, sino que es un molino de agua. Un molino de agua también se usaba la fuerza del agua
para hacer mover las piedras del molino y triturar el pan. Entonces, este molinero que tiene este molino tiene problemas con unos problemas de aprovechamiento de aguas, es decir, porque por encima del riachuelo donde él tiene el molino, por encima del arroyo, pues hay otra persona, que es un noble, von Geldorf, ¿no?, que retiene el agua. Es decir, ¿por qué? Porque tiene ahí un criadero de peces. Un criadero de peces, y por lo tanto no le llega agua al molino. Eso plantea un problema. Este molinero va a los tribunales y los tribunales fallan en contra de él. Es decir, tiene un problema tanto contra la persona que aprovecha las aguas por encima de él, como para el propietario del molino, que es porque Arnold es meramente arrendatario. Bueno, entonces, en las dos instancias pierde el caso. Entonces, Arnold acude al rey, a Federico II, esto es verídico, y Federico II le recomienda, le dice que apele esa sentencia y que vaya al tribunal de Berlín. Entonces, ahí es posible que esté el origen real de la frase. Hay jueces en Berlín. Es decir, que Federico II le dice vete y apela y recurre ante los tribunales. Y Federico II toma partido claramente en favor del molinero, es decir, ¿por qué? Bueno, y en todas las cosas porque lo conocía, había sido soldado suyo en el ejército, y adopta una postura pues claramente en favor del molinero. El asunto llega al Tribunal de Berlín y el Tribunal de Berlín vuelve a fallar en contra del molinero. Entonces, lo que hace Federico II, y esto es real, es que coge a todos los jueces y los mete en prisión, en la cárcel de Spandau. Es decir, que ha sido famosa, vamos, al menos en mi época todavía era famosa, porque allí estaba el último, en toda la prisión solamente había un preso, que yo creo que murió hará pues 20 años, ¿verdad? Solamente había un preso que era Rudolf Hess. Era el último, era una prisión que quedó para los últimos oficiales y altos jerarcas nazis. Entonces, allí metieron en esa cárcel pues, a 10 o 12 altos jefes militares, fueron muriendo todos, pero quedó, porque fue muy longevo, Rudolf Hess, y era el único habitante de una prisión muy grande y muy conocida, que es la prisión de Spandau. Entonces, Federico II cogió a los jueces y los metió en la cárcel. Es decir, o sea que no hubo sometimiento al poder, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué ocurrió? Esa actuación de Federico II tuvo un gran impacto en Europa, sobre todo en Francia también, porque claro, lo consideraban, los espíritus ilustrados lo consideraban a Federico II uno de los suyos, ¿no? Es decir, este es de los nuestros, ¿no? Y cómo ha hecho esta barbarie, ¿no? Es decir, con esta catástrofe judicial que le llamaban, ¿no? Es decir, metiendo a los jueces en la cárcel, ¿no? Pero empezaron los franceses, que era la época de la Revolución Francesa, empezaron a destacar de que, bueno, que eso era en defensa del molinero, es decir, que había un trato en favor de los débiles, ¿no?, frente a los poderosos, y poco a poco se fue idealizando el relato y al final se fue convirtiendo, se fue transmutando, y además eso se puede ver, hay diferentes escritores, literatos de aquella época, que uno escribe un cuento, otro escribe una obra de teatro, otro escribe una opereta, y se fue cambiando la realidad, se fue transmutando. Estaríamos ante un caso de eso de lo que llamamos posverdad. Claro, rápidamente el molino, enseguida, pues claro, nadie pensaba en un molino en una aldea que se llama Pomersko, ¿no?, por donde no va nadie, ¿no? Y claro, la gente pensaba un molino, pues claro, el molino que hay en el Palacio de Sanssouci, ¿no? Entonces ahí ya inventaron el caso del Palacio de Sanssouci, el molinero de Sanssouci y todo este mito y toda esta regla. Bueno, yo explico también en la parte final del libro, explico realmente cuál era el conflicto que estaba en el trasfondo de ese caso, que es el conflicto
todos estos temas, soy consciente, vamos a ver, soy plenamente consciente de que estoy hablando en un foro de profesores y profesionales que no tienen experiencia monárquica, ¿no? Es decir, yo tampoco la tengo, vamos, te quiero decir, España formalmente es una monarquía, ¿no? Pero vamos, esto es un tema que yo muchas veces he planteado ahí cuando he ido por América, ¿no? Y que me llama la atención, ¿no? Es decir, que es, digamos, la gran importancia que tuvieron en Europa, porque si no, no se entienden muchas cosas, y no se entienden muchas cosas del derecho público, que tuvieron las monarquías, ¿no? Las monarquías, evidentemente, no, porque claro, es decir, digamos, a España se hace en torno a una monarquía, ¿no? Es decir, Francia, lo que es Francia, se hace en torno a una monarquía, o la impulsa una monarquía, ¿no? Es decir, lo que es Inglaterra se hace en torno a una monarquía. Es decir, incluso lo que es Portugal, ¿no? Es decir, es una rama monárquica, ¿no? Portugal es el único rey europeo que estuvo en Latinoamérica, en Brasil, ¿no? Que hay un momento ahí que en una fase revolucionaria a principios ya del 20 y tal, o en el siglo XIX, que tienen que emigrar y entonces se van allá a Brasil, ¿no? Es decir, los estados no lo hicieron evidentemente los monarcas a título personal, ¿no? Es decir, el Estado español no lo hizo Felipe II, desde luego, pero toda una serie de fuerzas que en un momento determinado se constituyeron, se congregaron en torno al monarca, y a lo que representaba. Entonces, eso explica, desde ahí se explican muchas instituciones del derecho público y del derecho administrativo, ¿no? Es decir, pues las concesiones, por ejemplo. Es decir, el tema de las concesiones solamente se puede entender bien a partir de lo que se conocen allí como las regalías, o las reservas al sector, lo que ahora llamamos reservas al sector público, etcétera, etcétera. Es decir, no era más que una transmutación de ese concepto que venía de las monarquías, que eran las regalías. Entonces, por ejemplo, en América, pues el concepto de titularidad pública es mucho más limitado, más difícil de entender, ¿no? Es decir, o sea, la titularidad pública, la titularidad sobre un servicio público, ¿no? Es decir, hay veces esa idea que nosotros hablamos, ¿no? Es decir, hay un servicio público que es de titularidad estatal. O, por ejemplo, cuando aparecen los ferrocarriles, ¿no? Es decir, cuando aparecen los ferrocarriles en Europa, pues los ferrocarriles en Europa se montan a partir de una idea de titularidad pública. Es decir, esto es un servicio público, esto es de la titularidad estatal, es decir, es una regalía, es decir, en definitiva esa idea de titularidad era la prolongación del concepto de regalía, derechos del rey, que, sin embargo, podemos conceder a empresas particulares, las concesiones, que a su vez partía de la distinción que habían hecho los juristas entre regalías mayores, que no se podían conceder, por ejemplo, yo qué sé, el derecho a decretar la guerra, y regalías menores, es decir, que sí que se podían conceder a particulares. Entonces, por tanto, ahí las monarquías tienen mucho peso, vamos, más que mucho peso, explican muchas cosas y explican también después la reacción revolucionaria, ¿no? Digamos, el proceso de revoluciones que se da en Europa a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que llegan también a América, es decir, y que claro, vosotros tenéis, digamos, la experiencia revolucionaria contra la corona, ¿no? Es decir, por lo tanto, ahí sí que ahí conectamos, ¿no? Es decir, esas revoluciones burguesas, revoluciones en el caso con pretensiones emancipatorias en Latinoamérica, pero claro, eso se entiende bien si previamente a su vez se entiende lo que significó en su momento la corona o lo que significaron las monarquías. Bueno, entonces, el conflicto, en el fondo, el conflicto real del molinero Arnold, y es la razón por la cual Federico mete a toda esta gente en la cárcel, es que existía una disputa entre la emergencia, digamos, o la consolidación del poder monárquico y lo que eran los poderes feudales.
Los reyes prusianos fueron muy hábiles, en el sentido de que supieron, y es el gran secreto que explica el auge de Prusia como gran potencia con Federico II el Grande, y que después es la potencia que mueve la unificación de Alemania, y que luego finalmente Prusia desaparece, ¿no? Es decir, o sea, Prusia promueve la unificación alemana, hace de Alemania una gran potencia, y al final Prusia desaparece, ¿no? Como si fuese la gasolina, ¿no? O el combustible de un cohete, ¿no? Es decir, que da la fuerza y al final desaparece. Entonces, el conflicto que se trababa era un conflicto entre que los reyes prusianos tuvieron una gran habilidad, que fue transformar la nobleza terrateniente, es decir, los señores feudales que estaban en sus territorios, los Junkers, integrarlos en la estructura del Estado, dando mucho prestigio, es decir, y reconociendo mucho poder, digamos, a una serie de cuerpos, que eran, por ejemplo, altos funcionarios, es decir, los nobles se integraron en el Estado, pero ¿cómo? Pues siendo nombrados generales, mariscales y tal, en ese cuerpo del ejército, ¿no? Que aparece muy bien reflejado, por ejemplo, en la novela de Tolstoy, Guerra y Paz, ¿no? Y también integrándolos en el sistema judicial. ¿Qué es lo que ocurría entonces? Que el sistema judicial estaba dominado por los nobles. Todos los personajes que aparecen ahí, todos llevan von Gelsdorf, von Kirchhoff, von Falkenstein, es decir, todos los jueces y todos eran von. Por lo tanto, cuando Federico II apoya al molinero de Sanssouci, al molinero Arnold, ante los tribunales, realmente lo que está haciendo Federico es echarle un pulso a los nobles. Es decir, mira, a un pobre molinero yo lo apoyo, es decir, y os pido, no, evidentemente tenía suficiente orgullo como para no pedirlo, pero vamos, les estaba echando un pulso, ¿no? Les estaba diciendo, a ver qué hacéis, ¿no? Entonces, los nobles no se achicaron, es decir, fallaron en contra del molinero, quizá porque no valoraron correctamente el poder, y acabaron con él. Y es cuando Federico II los envía a la cárcel. Vale. Todo esto es lo mitológico. Es decir, luego está, que es lo que me planteé en un momento seguir el libro, pero posiblemente no lo hice porque sería entrar en otro terreno. Luego está la realidad. Es decir, o sea que el cuento lo que marca es la distinción entre el mito y la realidad. Y esa distinción yo creo que la podemos aplicar, o tendríamos que aplicarla también, a ese segmento tan delicado y tan sensible, es decir, que es el que conforman los tribunales de diferente tipo, tribunales contencioso administrativo, tribunales constitucionales, tribunales de cuentas, ¿no? En temas fiscales, ¿no? Es decir, hay tenemos todo un engranaje, ¿no? de órganos jurisdiccionales de diferente categoría de edad, que tienen como objetivo y como competencia el control de los poderes públicos. Los tribunales que se pronuncian sobre conflictos entre particulares, pues ahí ese tema no es un tema tan delicado. Pero en este caso, en el caso nuestro, este es un tema particularmente delicado, ¿no? Bueno, entonces, ahora en España, por ejemplo, tenemos el debate en torno a una institución, y con esto acabo, porque yo creo que me estoy excediendo de tiempo, no voy a andar, que es, por ejemplo, el caso, ya que hemos hablado de las monarquías, el caso de la monarquía. Es decir, que tenemos una institución con el rey Juan Carlos, que hemos tenido y tal, que quizá se ha mantenido excesivamente demasiado tiempo en el mito, ¿no? Es decir, que claro, estas instituciones, como por ejemplo la monarquía, o como por ejemplo los tribunales que controlan el poder judicial, es decir, los custodios, ¿no? Los custodios de los custodios, ¿no? Es decir, necesitan particularmente del mito. Es decir, el mito como el que se
como el que se construye en este relato. No construyo yo, ¿no?, sino que construyeron toda una serie de personas transformando un caso de poder brutal, de ejercicio brutal del poder por el rey, es decir, de ejercicio absolutamente arbitrario del poder, lo transformaron y lo idealizaron. Bueno, entonces, este es un tema en el cual, por ejemplo, en el caso de España, yo creo que ahora, por lo que voy viendo, pues hay como una cierta autocrítica de que posiblemente esta institución de la monarquía, que ya se ve que en el caso personal del rey Juan Carlos pues no ha tenido una actuación muy ejemplar, quizá permaneció demasiado tiempo en el mito, ¿no? Es decir, que a lo mejor tendría que ser, tendríamos que adentrarnos más en lo que es la realidad, es decir, verle un poco la cara del caso Arnold, no del caso Sanssouci, ¿no?, sino el caso del mito. Bueno, y esto yo creo que con relación a los tribunales de lo contencioso, los tribunales constitucionales, etcétera, este es un tema que, porque también en España y en Europa y tal, quizá todavía tenga excesivo peso el mito, ¿no? Con lo cual, muchas veces a lo mejor el golpe con la realidad es mucho más brusco. Es decir, o sea, que quiero decir que si ahora hay como un cierto lamento aquí en España, que si a lo mejor la monarquía hubiese estado más exigida, más criticada, menos protegida, hasta cierto punto, ¿no? Es decir, a lo mejor no nos habríamos encontrado con esta situación de decepción generalizada, ¿no? Es decir, y este es un tema que habría que plantear. Es decir, que a lo mejor quizá los tribunales, me da la sensación de mí, sin ser ningún iconoclasta, ¿no?, pero los tribunales, la judicatura y tal, merecería, digamos, una atención más, es decir, estar menos protegidos por el mito de cómo lo están, porque si no, el golpe puede ser muchas veces duro y difícilmente reparable. Pues muchísimas gracias, Paul. Veo que me mandas esta de los 5 minutos. Vamos, yo no quería entrar ahora en todo el tema, en dar una clase de Derecho Administrativo y Consejo de Estado y Control Judicial de la Administración, que bueno, que ahora me imagino que podemos entrar en estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, con esto he expuesto los trazos fundamentales del libro y un poco las ideas que lo animan, y que muchas, por supuesto, están por desarrollar, ¿no? Vamos, de hecho, pienso estoy escribiendo algún libro sobre casos, ¿no? Que, bueno, no, hablamos de esto en todo caso en el diálogo, ¿no? O si, bueno, no sé si va a haber diálogo o... Claro que sí. Ahora, primero agradecerle por la exposición, por habernos presentado justamente el libro, para quienes no hemos tenido, bueno, no han tenido la oportunidad de tenerlo a la mano, que ha sido difícil obtenerlo, ya luego lo comentaremos en interno algunas de estas cuestiones, pero igual, agradecerles por la exposición, y ahora lo que nos toca en este encuentro que nosotros tenemos, ¿no?, en este primer seminario de profesores de Derecho Administrativo, tendremos los comentarios primero del profesor Diego Segarra y luego del profesor Ramón Guapaya. Ahora, me tomo este minuto solamente para decirles que tenemos un espacio más reservado, y aquí invitarlos también a profesores como la profesora Laura Francia, profesor Lucio Sánchez, profesor Alejandro Mojol, que también se encuentra participando, así como he visto que el profesor también Francisco Delgado Piqueras también nos está acompañando, para que pueda también ahí podamos contar con sus comentarios. Muy bien. Dicho esto, en Barcelona tenemos también a Juan Tello, que está en la Facultad de Derecho. Juan Tello es estudiante de la Católica y es becario y está realizando una tesis también en Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Derecho. También está claro por ahí. que sí. Yo por si lo veis, que me parece que aparece ahí del Juan Tello para todos y tal, pues... Ya lo veo, claro que sí. Pues Juan... Perfecto, gracias. Y en este marco, bueno, me queda presentar igual al profesor Diego Segarra, ¿no?, profesor principal de Derecho Administrativo en nuestra universidad, coordinador del área de Derecho Administrativo, y claro, también coordinador del grupo de investigación en Derecho Administrativo que tenemos aquí. Sin más, me queda solo mencionarle el tiempo, doctor Segarra, que vamos con los 15 minutos que teníamos establecidos. Quedamos atentos a sus comentarios.
Muy bien, muchísimas gracias, Paul. Gracias por la exposición y Pepe, la verdad es que quienes hemos leído el libro hemos disfrutado mucho del mismo. Y yo he hecho algunos apuntes en relación al contenido, algunas precisiones y algunos comentarios en torno al mismo. Así que te voy a pedir que me des esa licencia de ser un comentarista de un trabajo tan enjundioso como el que has preparado. Eh, Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer, ¿no?, la belleza del pequeño palacio de verano de Sanssouci y sus viñedos, no reparamos en que el viejo molino de origen holandés, situado muy próximo a la entrada, iba a ser objeto de una trama jurídica tan relevante para la formación del Estado y que ha merecido un libro como el de Pepe Esteve, pero que además ya en los últimos meses ha tenido interesantes y autorizados comentarios de colegas profesores como Francisco Velasco o Antonio Jiménez Blanco Carrillo de Albornoz, ¿no? Es una obra que está dando que hablar, indudablemente nos está ayudando mucho a conocer esos relatos en clave histórica de la configuración del Estado, ¿no? Hay jueces en Berlín, un cuento sobre el control judicial del poder. José Esteve, en concreto, a través de distintos relatos, describe los conflictos entre lo político y lo jurídico, o entre el monarca y la judicatura en proceso de configuración del Estado moderno. Como bien lo ha dicho él, el punto de partida es una tradición que, a pesar de su poca documentación, ha servido para identificar la posición de un rey frente a los reclamos de un modesto molinero y la actitud del primero respecto de quienes administraban justicia cuando existían posiciones en conflicto, no importando de quiénes se tratara. Hay jueces en Berlín y su vinculación a la historia de Federico II de Prusia y el molinero de Sanssouci sirven, como bien dijo Pepe, como elementos figurativos para explicar, a través luego de relatos muy bien documentados, las tensiones entre los reyes y aquellos grupos de poder en los territorios, lo que Francisco Velasco llama la concentración de la justicia territorial en el rey. El libro parte de una situación casi mítica y, como bien dijo Pepe, mitológica o mítica, el respeto de un rey a las decisiones de quienes no detentaban su poder, es decir, los jueces, aceptando que administren justicia por encima de su autoridad. El relato es entonces el de una situación ideal y que para su época probablemente no hacía mucho sentido, precisamente por cómo estaba distribuido el poder. Esto último es lo que precisamente José Esteve cuenta en los relatos que sí están documentados. Antes de comenzar a hablar de los relatos, Pepe Esteve introduce lo que se llaman precedentes célebres de jueces en Berlín. En el libro se incorpora una referencia obligada a la difusión del lema en la cultura occidental, sirviendo como expresión del control jurídico del poder, cuyos malogres son el Estado de Derecho, la sujeción del poder público a la ley y el derecho que solo se garantiza y se hace efectivo al reconocer el control de su actuación por los tribunales de justicia, como bien apunta Pepe Esteve. En este punto, la explicación se centra en identificar una importante conquista de base, digamos, democrática, referida a la sujeción al control de legalidad de los actos de los poderes públicos, mediante el ejercicio de otro poder independiente como es el Poder Judicial. Asimismo, hace visible la generalización del control de los poderes públicos en Europa y América
a través de la creación de tribunales y órganos de control, como los tribunales constitucionales, con facultades que les permiten anular leyes. Terminado este apartado, en uno tercero, comienza ya con sus relatos documentados. Y el que denomina Felipe II, Antonio Pérez y el Justicia Mayor de Aragón, como bien señaló Pepe Esteve, cuenta la historia de este siniestro vicesecretario Antonio Pérez, personaje que es sometido a una acusación de alta traición y que luego de escaparse al territorio de Aragón logra la condición de aforado manifestado, como bien ha explicado Pepe Esteve. Y junto a ello, el respeto inicial, diría yo, por las leyes del Reino de Aragón por parte del monarca, aunque frente a la maraña procesal con la que se encuentra Felipe II, luego este promueve la intervención de la Inquisición. Es aquí, como relata José Esteve, que Felipe II, que se había alineado al orden legal y jurisdiccional vigente, incluida la Inquisición, sin embargo, va a tomar una actitud distinta. ¿Por qué? Porque frente a lo que es la jurisdicción real, la señorial y el papel de la Inquisición, vamos a encontrar que el autor le da un significado a cada una. Sobre la primera, la califica como más objetiva. Sobre la segunda, señala que no había la más mínima apariencia de juicio e imparcialidad. De hecho, refiere que la jurisdicción señorial no podía recurrirse ante la jurisdicción real. En Inquisición, finalmente, el acusado no podía conocer la acusación formulada contra él, ni conocer tampoco la identidad de sus acusadores o denunciantes. Pero esta situación ideal de respeto por las instituciones se ve luego quebrada por el propio Felipe II, quien, como señaló Pepe Esteve, manda ejecutar al Justicia Mayor de Aragón y sin estar sujeto a norma alguna y ni observar procedimiento alguno, descarga todo su poder sin ningún control por parte de los tribunales de justicia. Pero ¿por qué nos sorprendemos? Si todo es muy propio de ese momento histórico. ¿Qué podíamos esperar de un rey y del respeto que le deberían sus súbditos? Aunque la respuesta a esto no tarda mucho con el siguiente relato, que es el del juicio de Carlos I de Inglaterra, donde la fuerza del monarca no resultó siendo la suficiente y terminó sometido a una, abro comillas, jurisdicción especial o High Court, y donde finalmente cobra aquí relevancia esta historia, este relato, porque permite identificar algunos elementos de control de poder que se ha proyectado luego en figuras como el impeachment o el procesamiento del presidente de los Estados Unidos. Otro proceso, y muy vinculado al de Carlos I, es el relato del juicio de Luis XVI, que si bien no tiene, como bien ha referido Pepe Esteve, carácter de enjuiciamiento al poder, ni tiene a jueces o tribunales, representa una mezcla de elementos del proceso penal con trámites propios de la actividad parlamentaria. Pepe Esteve recuerda muy bien cómo es que los lores y los comunes, finalmente, que son quienes deciden, hacen una especie de tribunal ad hoc, ¿no? Perdón, estoy mezclando esto con lo de Carlos I. Recordemos que en el caso del ajusticiamiento de Luis XVI hay toda una discusión, ¿no? Y es finalmente la Asamblea
perdón, la que decide, ¿no?, crear una especie de tribunal ad hoc, porque claro, no tenían elementos jurídicos suficientes para juzgarlo y condenarlo. Es importante en este caso cómo es que existe una clara vulneración ya en plena Revolución Francesa del principio de división de poderes. Y de hecho este es un tema interesante que una película de hace algunos años ya, que se llama Danton, muestra, ¿no?, cómo es que para someter, ¿no es cierto?, a la justicia se crea, ¿no?, o se somete a los jueces por ese comité de salvación pública para dictarles, porque literalmente fue así, cuáles eran los términos de la condena de Danton. Y esta es una película interesante porque comienza, ¿no?, con una escena en donde el hijo de Danton, que era muy pequeño, estaba con su institutriz y estaba recitando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y cuando se equivocaba le pegaba un palazo en la mano y encima lo estaba bañando. ¿Y cómo termina esta película? Precisamente termina con con un Robespierre exhausto. Ya habían guillotinado a Danton, amigo de él, ¿no? Y el hijo ya se había aprendido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se le empieza a recitar al costado de su lecho, ¿no? Entonces, he vinculado esto y me he permitido hacerlo, Pepe, porque he visto cómo es que precisamente la configuración del Estado, ¿no?, ha tenido tantas contradicciones, ¿no?, en precisamente el derrotero de estos últimos más de 350 años. Ahora, volviendo al libro, la última parte del mismo nos involucra con el relato ya desmitificado de Jueces en Berlín, es decir, con la historia documentada del molinero Arnold, que esta vez no se encontraba, como bien refirió Pepe, en Potsdam, sino en Pommersing, a 100 kilómetros de Berlín. El relato trasciende al conflicto entre el molinero y el noble propietario o Junker, para mostrar nuevamente la pugna del poder real con el poder de los nobles, quienes integraban los tribunales en sus jurisdicciones. El caso es que al obtener una sentencia desfavorable a su causa, el molinero Arnold apela a un tribunal superior, pero vuelve a obtener una desestimación de su recurso. Lo que sigue nuevamente nos coloca en el uso irracional del poder. Federico II, enterado de que el resultado le fue adverso al molinero Arnold, cesa al presidente del Tribunal de Apelación y lo envía junto con otros miembros del colegiado a prisión. La misma suerte corrieron los magistrados de la instancia local. Y como bien explica Pepe Esteve, dos son los significados del caso. En primer lugar, la intervención de Federico II es vista como un abuso del poder y un atropello al poder judicial. Y nos vuelve a la realidad de la época. Es decir, el poder real podía situarse fuera del control de los tribunales, lo que implicaba incluso su desactivación y el envío en prisión de sus magistrados. Todo lo contrario a la fábula del molinero de Sanssouci, que en palabras del autor es un cántico a la limitación y control del poder por los tribunales de justicia. El segundo significado que le dieron la actuación de Federico II es el de la Francia prerevolucionaria que ya ha referido Pepe Esteve, donde se advirtió que en el caso había una defensa de la igualdad de las personas ante la justicia y la negación de los privilegios señoriales. Pero esta simpatía del monarca por el molinero Arnold y la manera en que actuó
son explicados ya en el final del libro en su real contexto. ¿Y cuál es? En el enfrentamiento, en el pulso entre el rey y los nobles, en donde el rey desafía a los jueces no por ser tales, sino por ser integrantes de la nobleza terrateniente con poderes locales que deberían estar subordinados a su poder. Esto último muestra, en palabras del autor, cómo la formación del poder estatal en Europa en torno a las monarquías se hizo en base a la imposición de poderes señoriales y estamentales. Lo que esto nos deja para la construcción del Estado moderno es la articulación burocrática del poder del Estado con los poderes nobiliarios locales, a quienes se les daban posiciones en el ejército como magistrados o como funcionarios. Es lógico, entonces, que la actuación de Federico II sea una expresión de control del poder local en base al monopolio sobre el derecho y la justicia que se justificaban en la formación del Estado en torno al rey y en cuyo nombre aquella se administraba. No hay que olvidar que los relatos se suscitan en una época en la que no podemos hablar de valores democráticos, pero sí de elementos que configuran los estados en los cuales el poder del rey está en constante pugna con los otros poderes que se han ido adquiriendo, en este caso, la nobleza. Este aspecto último es identificado cuando José Esteve relata la experiencia en los parlamentos judiciales en Francia, donde es la nobleza de toga o con estudios universitarios la que ocupa las posiciones de oficial o magistrados en los parlamentos. Aunque no sea la historia de tribunales independientes cuyo cometido era el de controlar la sujeción a derecho del poder, en este caso del Estado francés y la monarquía que los dirigía, estamos en cambio frente a bastiones de otro poder capaz de oponerse al de la monarquía, el poder de la nobleza de la toga y de los notables locales. En el epílogo del trabajo, José Esteve revela cómo la caída del antiguo régimen no hubo precisamente en ella un cambio que definiera un control del poder independiente. Al contrario, cerraron cualquier resquicio a un posible control judicial del poder que concentraba al Ejecutivo y a la Administración. Pepe Esteve refiere muy bien que Napoleón institucionalizó este control limitado con la creación del Consejo de Estado. Se trataba de un órgano que no estaba integrado al Poder Judicial, era un órgano de control del Poder Gubernativo, pero que el propio Napoleón controlaba. La visión entonces de un control limitado ya se había hecho patente en el caso del molinero Arnold, el mismo que, como ya fue referido, no alcanzaba a la más alta instancia, al poder real, el verdadero poder. Sin duda, estamos frente a un trabajo enjundioso y muy bien documentado. Solo hay que mirar, ¿no?, la reseña bibliográfica que nos ayuda además a proyectar muchos de los relatos que ha compartido Pepe Esteve. El aporte, desde mi punto de vista, está dado hacia el conocimiento y a la reflexión en torno a la formación del Estado. Y esto está más que comprobado. Mi más sincera enhorabuena, Pepe, por adentrarnos al aprendizaje en clave histórica del tema, cuya discusión, más de 300 años después, sigue siendo de interés del derecho y en particular para el derecho administrativo, el control judicial del poder. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Lord Segarra, por los comentarios y también por adecuarse al tiempo establecido. Ahora me toca, como ya había sido señalado, presentar al profesor Ramón Guapaya, quien nos acompaña también como comentarista
respecto de la obra del profesor José Esteve. El profesor Ramón Guapaya es profesor auxiliar de Derecho Administrativo en nuestra universidad, es socio de CMS Grau e investigador del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo GIDA también de nuestra universidad. Dicho esto, estimado Ramón, nos quedarían, como habíamos quedado, en unos 20 minutos a 15, si es posible, para tus comentarios. Quedamos atentos a tu exposición. Muchas gracias, Paul. Es un placer estar aquí, compartir con todos ustedes y con el profesor Esteve y con los demás compañeros del GIDA. Digamos, un cálido saludo al profesor Esteve, luego de tiempo que no nos vemos. Gracias por la mención. Además, cuando conversábamos en su despacho, ahí sobre el tema que era proyecto del libro y que finalmente lo escribió para, digamos, para beneplácito de toda la comunidad universitaria. Me parece un libro genial, como los últimos que estaba escribiendo. Realmente, yo le comentaba el tema también del pensamiento antiparlamentario, un libro que también me parece magnífico y muy adecuado a estos tiempos. En clave del libro, que me parece, digamos, genial, además por la concisión y la brevedad con la cual se exponen, digamos, los argumentos relativos a este tema de la fábula del molinero de Sanssouci, y, digamos, también de la verdadera historia, digamos, de la formación del control judicial del poder. Me parece bien interesante porque, digamos, se habla de esta fábula, digamos, del control judicial a través de la historia del molinero. Yo me pregunto, digamos, y poniendo en contexto, que creo que Diego ha hecho un magnífico resumen del libro, digamos, de todos sus diferentes aspectos. Quisiera hacer, digamos, una suerte, digamos, de contrapunto vinculado a eso, porque me parece interesante, digamos, extraer qué, digamos, lecciones deja el libro, no para la parte histórica, que está magníficamente tratada y resumida, digamos, en esta parte del debate, sino, digamos, hacia el futuro, ¿no? Porque creo yo, digamos, que esta situación, digamos, de donde el poder político y la justicia se enfrentan es una situación, digamos, actual también. O sea, hay, digamos, bastante, digamos, de esto se sigue produciendo, ¿no? Sobre todo cuando el poder público, digamos, rechaza, ¿no? Rechaza las sentencias, digamos, del Poder Judicial. Muchas veces, digamos, no las quiere reconocer y simplemente a veces no las cumple, digamos, ¿no? Allá, digamos, en España está el tema de la ejecución de la sentencia, que es, digamos, una facultad jurisdiccional y la jurisprudencia constitucional la ha reconocido, pero acá en Perú, digamos, es bastante complicado. Digamos, el tema de la ejecución de sentencias en el contencioso administrativo es, digamos, una suerte, digamos, de quimera a veces. La ejecución es muy complicada, digamos, contra el Estado, y no solo ya de deudas de dinero, sino en general, digamos, la ejecución de sentencias con respecto, digamos, a otras decisiones del poder público. Eso como primer punto, digamos. Y en segundo lugar, está el tema de lo que es la deferencia del Poder Judicial hacia el Ejecutivo. Me parece un tema interesante, ¿no? En el caso del molinero Arnold, que está señalado, digamos, es muy interesante. Digamos, como bien se señala en el libro, una de las causas, digamos, por las cuales el poder real tenía los enfrentamientos con los tribunales, lo que pasaba en Prusia, pero también pasaba en Francia, ha sido, digamos, bien señalado todo el tema histórico de los parlements en Francia y, digamos, su integración con la nobleza. Y, digamos, cómo finalmente los revolucionarios, en el caso francés, digamos, le eliminaron cualquier tipo de privilegio al control judicial y además crearon la regla famosa de separación de las funciones judiciales y administrativas, donde señalaron expresamente, digamos, en la Constitución de 1791 que los tribunales no podían, digamos, interferir en las funciones administrativas. Y eso queda, digamos, como origen de la jurisdicción, digamos, del Consejo de Estado francés y todo lo que se narra en el libro. Pero lo interesante de esto es recoger que hoy en día, digamos, de repente producto de todo eso, el Poder Judicial, digamos, siente resquemor en controlar al Poder Ejecutivo.
en controlar las actuaciones de la administración pública. Es, digamos, bastante sintomático cuando se dedica a litigar, digamos, la dificultad que existe, digamos, para lograr un control judicial pleno de la administración pública. Y es, digamos, es bastante sintomático eso. Porque, digamos, si bien es cierto, la clave, digamos, del control es la ponderación, la clave del control judicial es, digamos, fundamentalmente, digamos, también la prudencia. Lo cierto es que, a mi criterio, digamos, los jueces hoy en día parten, digamos, de darle una preferencia a la administración al momento de juzgar. Y eso, digamos, digamos, es algo propiciado actualmente, digamos, por la misma doctrina, que señala, digamos, que la administración representa el interés general y es como si la administración fuera la única que detenta el interés general. Y, digamos, eso es cierto en el papel, pero muchas veces, digamos, la administración toma la mejor decisión como, digamos, como lo orienta la política o como lo orientan intereses, digamos, subalternos, y justamente uno quiere ir al ámbito judicial para que un juez independiente, digamos, controle esto. Pero el juez, digamos, se mueve en un parámetro, digamos, al menos en la experiencia peruana, se mueve en un parámetro muy legalista, digamos, es decir, solamente controlan la motivación y el procedimiento. Y si eso se cumple en la vía administrativa, digamos, dicen, yo no estoy quien para enjuiciar el derecho de fondo. Y entonces hay una abstención, digamos, que parte de una deferencia al Poder Ejecutivo y otro lado, digamos, parte de una autorrestricción, digamos. Y eso se aprovechó mediáticamente, digamos, por la misma administración pública, que, digamos, por ejemplo, cuando luego de ganar los contenciosos administrativos, digamos, dicen, bueno, al final ratificaron la legalidad de mis decisiones, entonces yo estoy haciendo las cosas bien, lo cual no necesariamente es cierto, sino es que, digamos, que el llamado a proteger, digamos, el inverso de la fábula, ¿no? Porque, perdón, el inverso de la historia de Molinero Arnold, donde, digamos, acá el rey más bien estaba descontento por esta situación injusta contra el ciudadano. Hoy en día, más bien, los gobernantes saludan cuando la justicia contenciosa administrativa no hace su papel. Esto lo vemos en el tema tributario, por ejemplo, día a día. O sea, cada vez que la administración tributaria logra, digamos, que se confirmen sus decisiones, muchas veces arbitrarias, digamos, lo que hace es salir en prensa el día siguiente y celebrar esto, digamos, y los periódicos le dan cabida económica, diciendo, muy bien, la SUNAT, digamos, la SUNAT, que es la administración tributaria de Perú, ha, digamos, logrado que se ganen 700 millones de soles para construir más escuelas, hacer más carreteras, hacer obras públicas, digamos, ¿no? Y eso muchas veces no es correcto. Sin embargo, los jueces, digamos, no efectivizan ese control, digamos, basándose en parámetros muchas veces, simplemente decir, bueno, yo controlo el procedimiento, estuvo muy bien, controlo la motivación, estuvo bien, entonces no entro a ver el tema de fondo, cuando en verdad muchas veces, digamos, lo que se pide es el ejercicio de la plena jurisdicción por parte de los jueces. Entonces, digamos que hoy en día, si alguien hace un estudio, digamos, de las cifras, digamos, donde digamos, hay porcentajes de éxito en los contenciosos administrativos, son muy bajos, digamos, muy bajos. Y eso, digamos, no empiece, digamos, cualquiera podría decir, no, que finalmente un litigante trata, digamos, de justificar eso. No es eso, sino es que, digamos, la misma, digamos, configuración del control contencioso administrativo hace que la misma, pues, sea, digamos, digamos, una justicia autolimitada. O sea, la plena jurisdicción del contencioso administrativo en el Perú es, digamos, es una ilusión también, es una suerte de fábula, porque, digamos, la plena jurisdicción es muy difícil de lograr y alcanzar, digamos, ¿no? Entonces, esa es una reflexión, digamos, que se me da a mí, digamos, de leer el texto, que es tan importante para comprender esto, digamos, ¿no? Comprender, digamos, que el control judicial hoy en día, pues, es algo, digamos, en lugar de ser algo, digamos, propiciado o ser, digamos, algo ensalzado, es algo más bien denostado, digamos, ¿no? Denostado, porque estamos, digamos, en una ola donde el derecho público está cada vez con una visión más estatocéntrica, como diría Tomás Ramón Fernández, digamos, en la arbitrariedad de la administración. Es muy interesante, digamos, ¿no? Cunde una visión, digamos, pro administración, que ha desequilibrado la balanza, digamos, y el que debería equilibrar la balanza, que es el juez contencioso administrativo, hoy en día, digamos, no necesariamente está cumpliendo ese rol, ¿no?
No digo con esto, digamos, que hay que caer en un activismo judicial, ni nada similar, pero sí, digamos, un juez que efectivamente, cuando tenga la administración la razón, se la da, pero también cuando el ciudadano tenga la razón, se la dé, efectivamente, ¿no? Entonces, lo digo porque, además, digamos, la ley, al menos de contencioso administrativo, acaba de cumplir 20 años recién, y la verdad sus frutos todavía son algo, digamos, que está empezando recién a madurar poco a poco, digamos, en algunos casos con muy buenas sentencias de la Corte Suprema, en otros casos con sentencias que son abiertamente discutibles, pero recién está empezando a madurar. Mire, 20 años para, digamos, que empiece a dar los primeros frutos del sistema contencioso administrativo. A mí me parece, digamos, muy importante, digamos, y oportunas las reflexiones, ¿no? Ahora, otra cosa interesante, digamos, más allá del tema del contencioso administrativo, y esto para tratar de ajustarme al tiempo de la exposición, es, digamos, la reflexión general sobre el tema de la autonomía del Poder Judicial. Porque creo que, digamos, hay un tema interesante ahí. Por ejemplo, en el Perú hay un caso bien importante, porque cuando el Poder Ejecutivo está descontento con las sentencias del Poder Judicial, por ejemplo, por un caso reciente, que es el caso pesquero, en el caso, digamos, los jueces empezaron a dar licencias pesqueras, digamos, en contra, básicamente, de la legislación. O sea, de verdad que hay un activismo un poco complicado, ¿ya? Y el Poder Ejecutivo ya es la segunda vez, me parece, que lleva al Poder Judicial a un conflicto constitucional de competencias, que ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional, diciendo, bueno, hay que dejar de lado, digamos, las sentencias, digamos, que estén en contra de la legislación pesquera, y además, digamos, prácticamente ordenándole al Poder Judicial que se abstenga, digamos, de otorgar derechos por vía, digamos, de amparos o por vía de contencioso administrativo, porque su labor es revisar el procedimiento. O sea, nuevamente es lo que dice el Tribunal Constitucional, y es muy interesante. Entonces, ¿dónde queda, digamos, la autonomía del Poder Judicial frente, digamos, a estos conflictos competenciales, por ejemplo? Porque es la manera, digamos, jurídica de que el Estado, digamos, ya no quiere cumplir. Ya no hay un Federico, digamos, que mete presos a los jueces. Pero sí, ojo, hace conflictos de competencia, o también otra cosa que hace, digamos, el poder administrativo es, y bueno, lo hacen en general los administrados, pero cuando lo hace el poder administrativo es muy significativo, que es denunciar a los magistrados a los órganos de control. Y muchas veces basta una sola denuncia al órgano de control de la magistratura en Perú para que el magistrado sea apartado y, digamos, abstenido, suspendido en sus funciones y demás, que no es cárcel, pero es básicamente apartarlo del cargo magistrado. Con lo cual, digamos, yo creo que las tensiones que se reflejan históricamente en el libro se mantienen, solamente que ahora se han sofisticado los mecanismos, digamos, para esa presión, porque hay presión por, digamos, por procesos judiciales, digamos, competenciales, por denuncias disciplinarias e inclusive presiones por la prensa, ¿no? Porque le digo, pues la prensa también se pone en una caja de resonancia, y recientemente el tema tributario, como les digo, siempre para en la palestra, y hubo una discusión sobre la inconstitucionalidad de una ley tributaria que a mi criterio retroactivamente, digamos, pretendía afectar un tema de prescripción, y, digamos, el Poder Ejecutivo se va a decir, miren, si los jueces del Tribunal Constitucional fallan de esta manera, van a perjudicar al Perú con 12.000 millones de soles, o sea, una cantidad, digamos, monstruosa de dinero, debido, digamos, a que la administración tributaria no había sabido determinar sus deudas de manera adecuada. Pero bueno, con esa presión, digamos, prácticamente muchos periódicos, el mismo presidente de la República saliendo, digamos, a presionar a los jueces, con ese criterio, pues finalmente la demanda de constitucionalidad fue declarada infundada. Entonces, digamos, eso es bastante, digamos, terrible, porque finalmente hoy en día, digamos, la historia se sigue repitiendo, pero, digamos, con mecanismos mucho más sofisticados, usando los mecanismos, digamos, modernos para sujetar al poder. Por eso me lleva mucho a preguntarme si la independencia del Poder Judicial, digamos, es tal o no lo es, digamos, la independencia y la autonomía, porque de verdad que, digamos, cada vez más, digamos, la misma se encuentra sujeta a prueba, y, digamos, eso es bastante, digamos, representativo de, digamos, una corriente que más bien, en lugar digamos, de alzar voces contra eso, más bien lo celebra. Mucha gente, digamos, como le digo, estos juristas estatocéntricos que estamos, digamos, últimamente viendo, celebran ese tipo de actuaciones, ¿no? O sea, celebran que el Poder Judicial esté limitado, celebran que el Poder Judicial, digamos, no ejerza sus funciones, digamos, porque, digamos, piensan que era la mejor forma, digamos, digamos, de manejar estas cosas. Pero creo yo, digamos, que hay que también, estos espacios académicos y libros como el suyo,
sirve para reflexionar justamente que eso que pensábamos que era propio del tránsito de una monarquía, digamos, absolutista a, digamos, un Estado de Derecho moderno, se sigue dando, se sigue hilando y se sigue dando, digamos, pero con mecanismos más sofisticados, nuevamente. Ya no es, digamos, el rey metiendo preso, pero sí, digamos, el presidente o, digamos, o el mismo parlamento, digamos, presionando, digamos, buscando artificios para, digamos, que el Poder Judicial baje la cerviz, digamos, frente al Poder Ejecutivo. Y entonces eso, digamos, creo yo que no es ni equilibrio de poderes, ni separación de poderes, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, un poco está en juego acá. ¿Qué defendemos? ¿Defendemos un aparente mito del interés general o defendemos los derechos fundamentales? Porque los derechos fundamentales, digamos, son la base del Estado constitucional. Entonces, digamos, verlo todo en la perspectiva del interés general puede ser engañoso, ¿no? Porque el interés general está, el interés general es etéreo, pero digamos, finalmente, frente al interés general siempre van a, para mí, digamos, siempre queda lo de Enterría y la idea de que la mejor defensa del interés general es, digamos, la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Y eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y es un poco, digamos, lo que quería compartir. La verdad, nuevamente, felicitarlo por su libro. La verdad que yo creo que cada vez nos beneficiamos más, digamos, de sus sapiencias, sus enseñanzas, y además, digamos, agradecer a querido Diego, querido Paul, por la organización de este magnífico seminario, así como Algía, porque la oportunidad de tenerlo aquí y compartir con usted siempre va a ser muy grata. Un gran saludo a todos y eso es mi intervención. Y quedo abierto, digamos, para poder seguir dialogando. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias Ramón por tus comentarios. Justamente el análisis que se ha venido realizando, ya partiendo de la exposición del profesor José Esteve, con el análisis también y los comentarios del profesor Diego Segarra y también el tuyo, Ramón. Gracias, justamente creo que nos dan un marco ya de discusión y de apertura al diálogo. Ya les decía un poco hacia el inicio, estamos al pendiente, ¿no?, de los comentarios. Tenemos justamente profesoras, profesores que están participando con nosotros en el evento. No he visto que alguno haya levantado aún la mano, pero para poder también contar con sus comentarios, preguntas, que creo que sería muy interesante también el diálogo y, como no, también alguna apreciación que pudiera tener el mismo profesor José Esteve a partir de los comentarios que acaba de recibir. Por lo pronto, entiendo que el profesor Diego Segarra también quería participar, así que estamos atentos a sus comentarios. No, yo quería solamente, Paul, por una cuestión de forma, creo que sí en este momento le corresponde hacer un comentario al profesor Esteve y luego nosotros creo que podríamos hacer una suerte de réplica y dúplica a los mismos. Así que creo que sería propicio, Pepe, que nos hagas dar unos comentarios. Claro que sí. Ahí creo que nos tienen que ayudar con el audio a la anfitriona de... Vale, ya está. Ya está, gracias. Gracias. No, las dos intervenciones, tanto la de Diego como la de Ramón, me han parecido espléndidas, ¿no? Y me alegro, ¿no?, que este librito mío suscite esas reflexiones y estas consideraciones, ¿no? La de Diego, muy centrada en el marco histórico, el análisis, ¿no?, de los casos, apuntando pues todas unas intuiciones suyas que yo creo que ha desarrollado en buena medida y de manera muy, muy fructífera Ramón en la suya. Bueno, es otra vez más la confrontación, ¿no?, la esquizofrenia entre el mito y la realidad, porque esta idea del control judicial del poder se presenta hoy en día desde hace un tiempo, ¿no? Yo diría que desde hace 2 siglos, o desde el caso mismo idealizado del molinero de Sanssouci como una de las señas de identidad de la cultura occidental, ¿no? Es decir, yo creo esa cultura que está y que nos hermana a los dos lados del Atlántico. Bueno, yo creo que la historia de la civilización es una historia que comienza por ahí en Irak, Irán, ¿no?, en Oriente, luego pasa a Grecia, al Mediterráneo, a Roma, y luego ya
pasa al Atlántico, ¿no? Después el progreso está en América, yo creo que hay todo el movimiento, y yo creo que ahora está en el Pacífico, ¿no? Es decir, a mí me parecen los países más interesantes o las zonas más interesantes hoy en día, pues yo diría que es, bueno, California y luego toda la zona latinoamericana del Pacífico, ¿no? Es decir, ahí es donde están, yo creo, los países más emergentes, más fuertes, ¿no? Colombia, Perú, Chile, ¿no? Es decir, yo creo también desde el punto de vista universitario, ahí se registran las aportaciones más interesantes, ¿no? Bueno, y entonces en esa cultura, en esa misma cultura en la que estamos, distinta ya de otro tipo de cultura de impronta asiática o musulmana, donde esta referencia al control judicial del poder no tiene la posición que ocupa entre nosotros. Y vamos, no lo digo aquí, lo digo en el libro, ¿no? Es decir, que este lema, hay jueces en Berlín, es algo que se ha venido repitiendo y se invoca, ¿no? Con frecuencia en todos los ambientes de esa cultura, ¿no? Es decir, yo cito, por ejemplo, dice con frecuencia en titulares de la prensa, vamos, yo lo he visto recientemente en titulares de la prensa que dicen hay jueces en Berlín, hay jueces en París, hay jueces en Madrid, en Lima, digo también, en Roma, en Washington, en Buenos Aires, en Luxemburgo, ¿no? Porque lo he visto, ¿no? Y lo he leído en la prensa, ¿no? Conflictos que se han dado, y ahí se enarbola esa bandera, ¿no? Que nos distingue, ¿no? Bueno, esto es un tema sobre el cual la última palabra la tendrán los tribunales. Pero bueno, eso no deja de ser un mito, ¿no? Es decir, así como en la historia está el contraste entre el mito de Sanssouci y la realidad del molinero Arnold, ¿no? Pues sigue siendo el mito actualmente, ¿no? Que Ramón nos ha expresado, nos ha puesto en el lado oscuro de ese mito, ¿no? Pues si se quiere ya, en el lado real del mito, ¿no? Y efectivamente, hay hoy en día pues una nueva presión en contra de ese control judicial del poder, ¿no? Unos nuevos medios más sofisticados, una nueva reconfiguración, una nueva faz del poder estatal, ¿no? Que se manifiesta también con nuevas instituciones, nuevos órganos, como son, por ejemplo, las administraciones independientes, ¿no? Es decir, este es uno de los temas, ¿no? Los organismos reguladores, ¿no? En torno a los cuales se ha planteado, digamos, de manera como más consistente y hasta cierto punto justificada por razones técnicas, todo el tema de la deferencia, ¿no? De los tribunales ante el Poder Ejecutivo, ¿no? Pues efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho y daría mucho que hablar, ¿no? Y en muchos frentes, ¿no? Es decir, no quiero yo abusar más de mi posición, ¿no? Y por lo tanto quiero dar paso al diálogo de quien quiera intervenir, realizar cualquier comentario al respecto. Muchas gracias por también los comentarios adicionales. Y ahora un poco seguimos en la lógica que justamente el profesor Segarra nos planteaba, y podemos ahora brindarle también la palabra para que tenga un comentario más y luego también al profesor Ramón Guapaya. Adelante, profesor Segarra. Muchas gracias, Paul. Sí, bueno, espero que Ramón no esté en el lado oscuro, ¿no? Si bien es cierto, nos ha mostrado el lado oscuro, espero que Ramón no esté en el lado oscuro, ¿no? Indudablemente él ha señalado algunas de las preocupaciones que desde la academia y desde el ámbito profesional, ¿no? Particularmente en el Perú y desde luego también probablemente en otros ámbitos, no se dan en torno a lo que es el control judicial de la actuación de la administración, ¿no? De ese poder organizado, ¿no? En clave moderna, ahora sí, o en clave contemporánea. Porque hay una serie de aspectos en una jurisdicción, si le podríamos llamar así, en nuestro Perú, que data de 20 años, ¿no? Pero dicen que 20 años son pocos y realmente son muy pocos para nuestro país, y en donde quienes hemos asistido a su nacimiento allá por el año 2001 y hemos visto el derrotero de este par de décadas,
tenemos o mantenemos una preocupación latente, que es la de la existencia o no de una eficaz tutela judicial del que recurre a la judicatura. Hace unos años conversaba con el profesor Raskin de un trabajo que él estaba desarrollando sobre los recursos impugnativos en sede administrativa. Y me hablaba de su escepticismo en torno a los mismos, ¿no? Porque la administración no se corrigía a sí misma. Y en donde la expectativa de poner fin a la instancia administrativa era de inmediatamente buscar un equilibrio en la judicatura. Yo le decía a Martín que ese no era el caso del Perú. Yo creo que, y con esto no sé si coincidimos, Ramón, pero no en el lado oscuro, por supuesto, nosotros en el Perú, en lo profesional, ¿no? Cuando tenemos o identificamos algún conflicto con la administración, esperamos resolverlo en sede administrativa. Le tenemos mucha fe todavía a la sede administrativa y a su especialización. Y, lamento decirlo, le tenemos mucha desconfianza a la administración de justicia, por las razones que muy bien Ramón ha explicado. Es casi un atrevimiento pedirle a un juez, por ejemplo, una medida cautelar, cuando quien está al frente es la administración. ¿Por qué? Porque es casi imposible que te la conceda. O sea, hace historia, creo, el que obtiene una medida cautelar, ¿no? Cuando se trata de la contradicción de una decisión de la administración. Bueno, entonces hay que seguir un dilatado proceso contencioso administrativo en donde Ramón muy bien ha dicho, nos enfrentamos al mito de la plena jurisdicción. Claro, una judicatura acostumbrada al proceso al acto, ¿no? Evolucionar en 20 años hacia una plena jurisdicción realmente resulta siendo poco razonable. Y creo que es lo que nos ha pasado a nosotros y lo que nos está sucediendo. O sea, coincido plenamente con las reflexiones de Ramón. ¿Cómo es que tu trabajo, Pepe, nos proyecta, como bien dice Ramón, con instrumentos más sofisticados hacia un cuestionamiento de si realmente existe esa suerte de equilibrio de poderes y en donde el rol que cumple la judicatura debía ser tal, ¿no?, para efectivamente limitar dentro de un Estado democrático de derecho las decisiones de la administración que caigan en un esquema de arbitrariedad, ¿no? O sea, yo creo que, como decía García Enterría, la lucha contra las inmunidades del poder, ¿no?, se plantea en un escenario en donde el administrado que concurre a la instancia judicial ve que la cancha quede más pareja, que no tenga esa inclinación que desfavorece su posición. Y claro, al final de cuentas, el juez también al momento de resolver va a resolver en función del interés público. O sea, no nos olvidemos de eso. O sea, no es que el titular de interés público sea la administración pública. Y creo que a veces se incurre en ese error. Muchas veces la propia administración tiene un interés, pero es el interés de ese ente administrativo. No es el interés público, sino el de ese ente administrativo en particular, sin citar a ninguno, como lo ha hecho Ramón, pero yo quisiera, digamos, dejarlo ahí. Así que, nuevamente, señalar que el trabajo, efectivamente, tiene esa proyección, como yo mencionaba al final, para que más de 300 años después de los relatos, podamos nosotros reflexionar en torno a lo que nos pasa en nuestro día a día y cómo es que este que llamamos Estado Democrático de Derecho Constitucional, ¿no?, tiene, a pesar de todos las vicisitudes que ha tenido en su configuración, tiene aún mucho que ajustar para que realmente funcione como una verdadera garantía
del disfrute de los derechos fundamentales de los individuos y los ciudadanos, ¿no? Eso es un poco lo que quería comentar, Pepe, de la proyección que tiene tu trabajo. Muchas gracias, profesor Segarra. Ahora también será oportuno escuchar también los comentarios ya de lo dicho y lo comentado ahora mismo por parte del profesor Ramón Guapay. Gracias, Paul. Yo, bueno, la verdad que sí, me pareció bastante interesante el tema del lado oscuro. No estoy ahí, felizmente, pero sí, digamos, Perdona. trataba de hacer la vinculación. No sé si he dicho que estabas en el lado oscuro, pero pero que habías tratado, o sea, que habías tratado. Sí, no, lo entiendo perfectamente, don Pepe. No, Perdón, lo mío era una broma, Pepe, lo mío era una broma total, una humorada. Sí. No, lo sé, gracias, además lo hacemos en la confianza y la amistad, como siempre, de los compañeros. La verdad es que es bien interesante porque creo yo que digamos, es un poco la proyección. O sea, digamos, la historia se sigue repitiendo, digamos, es circular, ¿no? Y se sigue repitiendo, digamos, pero ya con mecanismos más sofisticados, digamos, y a veces en algunos lados, peor aún en algunos lados, digamos, yo creo que la historia se sigue repitiendo tal cual, seguramente. Pero es importante. Yo sí, también coincido con Diego, en verdad, que uno en el Perú pasa lo contrario, digamos, es bien interesante, en este caso peruano, a diferencia de otros casos latinoamericanos, porque en el Perú ha habido toda una proliferación, por ejemplo, sería un campo de cultivo ideal para la propuesta, por ejemplo, que hacía Jorge Agudo en ese magnífico libro que tiene sobre el control de la administración, el tema, digamos, de la generalización de tribunales administrativos, por ejemplo, que en España son todavía muy puntuales, muy específicos, pero acá, digamos, han decantado, digamos, enormemente, digamos, la mayoría, digamos, de administraciones tiene sus tribunales, digamos, que no son jurisdiccionales, pero sí son parte, digamos, de un sistema de garantías jurisdiccionales, digamos, garantías, perdón, prejurisdiccionales importantes. Y sí coincido con Diego, en verdad, uno tiene más fe, digamos, en general en el sistema administrativo, o resolver, digamos, las controversias en vía administrativa por vía de un sistema de recursos que, digamos, llegar al Poder Judicial, que tienen mayores márgenes, digamos, de imprecisión o de falta de predictibilidad. Sin embargo, sin dejar de estar de acuerdo con Diego, yo creo que en los últimos años ha habido también un poquito de declive en este sistema de garantías, digamos. O sea, es complicado porque a veces, digamos, pues, el mismo hecho de ser funcionario público en el Perú se vuelve cada vez más complicado. Entonces las renovaciones, digamos, y esto depende mucho de personas, digamos, es que me recuerdo mucho el escenario que hablaban, por ejemplo, de que en España se genera un sistema de justicia administrativa, contencioso administrativa muy bueno a partir de la generación de la RAP y a partir, digamos, de que hubieron jueces muy buenos en lo contencioso administrativo que fueron elegidos por concurso y especializándose en derecho administrativo. Construyeron una magistratura muy importante, digamos. Pero aquí, digamos, debido a las recientes y continuadas, digamos, restricciones, incompatibilidades, prohibiciones, responsabilidades de funcionarios públicos, parece que cada vez, digamos, se vuelve menos atractivo, digamos, ejercer cargos, digamos, en la administración pública, o inclusive ser miembro de estos tribunales, con lo cual, digamos, a veces, digamos, disminuye el interés, digamos, disminuye a veces la especialidad y a veces, digamos, pues se generan problemas con eso, ¿no? Entonces, es complicado porque la calidad de la justicia administrativa no jurisdiccional disminuye y entonces se genera un problema, digamos, porque ya ni siquiera a veces, digamos, se controla efectivamente. Y entonces, debido a eso, viene la necesidad impostergable de tener que acudir a la vía judicial. También la vía judicial está empezando, como le digo, a madurar esos frutos. Yo recuerdo mucho en una recensión que le hizo el profesor Nieto, que lo recuerda usted, a su libro de autorregulación, lo recuerdo mucho porque fue una de las mejores recensiones que he leído en mi vida, y que hablaba, digamos, de que la justicia contenciosa administrativa era un huerto fértil de leguleyos, pero cuyos frutos tardan demasiado en madurar. Digamos, o sea, digamos, es sintomático. La verdad es que los frutos de la justicia contenciosa administrativa se están empezando a ver recién, después de 20 años y muy de poco a poco, porque hay buenos jueces también, hay jueces,
digamos que hacen las cosas de manera muy interesante, pero es a cuentagotas, de a poco, ¿no? Pero así como el agua orada a la piedra, también, digamos, poco a poco se va a ir construyendo un sistema, digamos, más equilibrado. La idea, digamos, es no ahogarlo, sino, digamos, justamente, digamos, creo que es bien importante resaltar que lecciones como la de su libro dan, digamos, que pensar y que seguir reflexionando en temas como la misma, digamos, estructura constitucional del Poder Judicial, la idea de la autonomía judicial, la independencia judicial, que son cosas que se dan por sentadas, pero que, digamos, que justamente no, digamos, no han evolucionado mucho. Y el Perú tiene una cosa simpática, digamos. Yo siempre pienso que ahí hay un punto interesante. Estamos a puertas de elecciones presidenciales y un poco el derecho público siempre, digamos, está vinculado a la política. Y nadie habla, digamos, del tema de una modernización del sistema de justicia. Tenemos una ley orgánica del Poder Judicial. Yo sé que la de ustedes es del 85, pero la de nosotros es de 1991, pero muy vetusta. Ni siquiera tiene los avances de la ley de ustedes del 85. O sea, una ley muy vetusta de organización del Poder Judicial, donde ni siquiera se reconoce la organización jurisdiccional contencioso administrativa, que ha sido creada por ley ordinaria y no por ley orgánica, por ejemplo. Y por eso hay una profesora Eugenia Arias, ¿no?, una gran procesalista peruana, que dice que la jurisdicción contencioso administrativa es espuria en el Perú, porque no tiene base en la ley orgánica. Y es interesante. O sea, ni siquiera se han puesto el plan de hablar de ese tema. Entonces, ¿quién lidera la reforma del Poder Judicial, que siempre es necesaria en el Perú? ¿O la lidera el Poder Ejecutivo, o la lidera el mismo Poder Judicial, ¿no? Entonces es interesante porque eso creo yo que nos tiene que llevar a discutir cómo vamos a tratar el tema de la autonomía y la independencia del Poder Judicial, que son cosas que se dan por sentadas, pero creo yo que sí requieren diálogo, digamos, diálogo no solo del ámbito judicial, sino del ámbito del derecho constitucional y el derecho administrativo, que tiene mucho que decir, digamos, en el tema también de la actuación administrativa del Poder Judicial y cómo se estamenta, ¿no? Es un tema muy bonito, muy interesante. Recuerdo, creo que me parece, si no me falla la memoria, que uno de los pocos escritos sobre el tema administrativo del Poder Judicial es Leopoldo Tolivar, me parece. Pero digamos, es poco todavía lo que hay, y puede ser un campo fértil, digamos, para el estudio, ¿no? Y así, cosas así, reflexiones interesantes siempre salen de sus obras. Así que, profesor, nuevamente lo felicito y nos congratulo por poder acompañarnos acá, y felicito especialmente nuevamente la iniciativa de don Diego y de Paul, que esté aquí, digamos, acompañándonos. Gracias nuevamente por ello. Gracias. Muchas gracias Ramón por los comentarios. Ahora creo que nos toca un poco ya ir llegando hacia el final de esta actividad y de este encuentro. Me quedo con dos ideas que ha comentado el profesor Esteve antes de darle justamente la palabra al profesor Diego Segarra para que haga el cierre formal de este encuentro. La referencia al inicio de su ponencia respecto de la academia, de cómo esto supone la investigación, y lo demuestra, diría, desde su libro, esta idea de poder ver una historia, una leyenda, un cuento, que nos permite justamente reflexionar de algo tan, pero tan actual como es el control judicial, ¿no?, que podría darse de la administración pública, desde una parte de una justificación, pero también de cómo se desarrolla, si tiene o no tiene asidero en la realidad. Creo que es importante verlo, y es a partir de este cuento y esta reflexión que cada uno de nosotros, ¿no?, de repente de la experiencia ahí en España, de la experiencia que aquí tenemos en Perú, particularmente el contencioso, nos damos cuenta que todavía hay mucho por hacer. Y ya lo han mencionado justamente ambos profesores también que nos acompañan aquí, cuando lo decían en el ejercicio propio del contencioso y esos 20 años que aún se vienen dando, ¿no? Todavía hay mucho por desarrollar. Estoy seguro que tendremos muchas mejoras y retos todavía por cumplir. Aquí yo me quedo, así que le agradezco por esta participación, profesor José Esteve, y le cedo la palabra para justamente las palabras finales al profesor Diego Segarra. Bueno, antes de decir algunas palabras finales, igual, Pepe, no sé si quieres comentar algo más. Muy bien. Muchas gracias, particularmente a Diego y a Paul como promotores y organizadores de este seminario, y solo pido que se me mantenga informado en lo posible de futuras sesiones, es decir, para si han sido tan interesantes como esta. Vamos. Personalmente no sabía el tema este de la eficacia que tiene en el Perú la justicia administrativa, vamos, ante la propia administración. Efectivamente, en España es todo lo contrario, vamos, es decir, no hay
no hay ninguna confianza, ¿no?, en una resolución favorable, en un recurso administrativo, y se fía todo a la revisión judicial. Nada más y muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, Pepe. Agradecerte por el tiempo, por la disposición, por supuesto por la generosidad intelectual de compartir con nosotros tu trabajo, ¿no? Tú dices que no es una investigación, pero detrás de ello hay no solamente reflexiones, recuerdos, ¿no? Hay un trabajo muy concienzudo y, como decía Paul, ¿no? Reafirma que no es solo la docencia, sino es la investigación la que fortalece y desarrolla, ¿no?, y proyecta el conocimiento, ¿no? Y creo que tenemos que seguir y avanzar en ese empeño, ¿no? Ahora mismo tenemos a colegas como Paul Villegas, que está haciendo el doctorado con ustedes en la Universidad de Barcelona. Está un adjunto de docencia nuestro también, que es Luis Landauri, que está haciendo la tesis, que de hecho acaban de darle una beca de la Generalitat para hacer la tesis doctoral en la Universidad de Barcelona, igual quien tú nos has mencionado, ¿no? Así que nosotros vamos a seguir en ese empeño en construir, ¿no?, un trabajo de investigación institucional, que es lo que nosotros queremos, para que quienes tengan que hacer el recambio tengan los elementos y tengan la vía para construir una carrera académica, una carrera de investigación, ¿no? A todos quienes nos han acompañado en este primer seminario, ¿no? Agradecerles por su presencia, ¿no? Por supuesto a Ramón, a Paul, al trabajo de organización que hay detrás, a Maricielo Miranda, ¿no? A Ángela, por el trabajo que están haciendo y el apoyo que nos están dando para que la organización de los seminarios hagan que estos tengan los resultados como el del día de hoy, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos y será hasta un próximo seminario. Cuídense y que estén bien.